Señores, la guerra civil está agotada en sus móviles, porque ha dado exactamente todo lo contrario de lo que se proponían sacar de ella. Y ya a nadie le puede caber duda de que la guerra actual no es una guerra contra el gobierno, ni es una guerra contra los gobiernos republicanos, ni siquiera es una guerra contra un sistema político.
Es una guerra contra toda la nación española entera, incluso contra los propios fascistas en cuanto españoles. Porque será la nación entera quien la sufra en su cuerpo y en su alma. Yo afirmo que ningún credo político, venga de donde viniere, aunque hubiese sido revelado en una zarza ardiente, tiene derecho para conquistar el poder a someter a su país al horrendo martirio que está sufriendo España. La magnitud del dislate, el gigantesco error, se mide más fácilmente con una consideración dramática, casi vulgar. Hace 2 años que comenzó este drama, motivado aparentemente en el orden político por no querer respetar los resultados del sufragio universal del mes de febrero de 1936. ¿Don Miguel de Unamuno? ¿Don Manuel Azaña? Sí. No lo esperaba. ¿Qué hace usted aquí? Pues no tengo ni la más remota idea. ¿Y usted? Pues la verdad es que yo tampoco lo sé. Bueno, como ve, estaba pronunciando un discurso. No, usted siempre fue muy dado a los discursitos. Tuvo gran facilidad de palabra. Vamos, que estaba muy dotado para la oratoria. Muchas gracias, don Miguel. Viniendo de usted es todo un halago. No, el discurso, pues la parte del discurso que he escuchado me ha gustado. Sin embargo, ha de perdonar a este viejo filólogo recalcitrante por algunas observaciones que, vamos, en líneas generales bien. La exposición ha sido clara, precisa, impecable, pero hay algunas cosillas que me gustaría... Claro, ilústreme, maestro, se lo ruego. Bueno, espero que no lo tome como una crítica como tal. Me mueve la mejor de las intenciones. Ardo en deseo de escucharlo. Venga. Bueno, pues usted ha dicho, y cito de memoria, algo así como todo lo contrario de lo que se proponían sacar de ella, ¿no? Sí. Pues no. Sacar no, don Manuel, sacar no. Sacar es un verbo plano, insustancial. Hubiera sido mejor un verbo como conseguir, obtener, sí, obtener. Del latín obtinere, verbo regular. Obtener, conseguir, sacar, incluso lograr. Muy bien, muy interesantes sus explicaciones, pero ahora sí... Después usted ha pronunciado hasta en 4 ocasiones la palabra guerra. No, es excesivo. Desluce el discurso. Demasiada guerra, don Manuel. Es curioso. ¿Curioso? ¿De qué? Que tras la romanización, ese periodo tan extenso que pasaron los romanos aquí y después de legarnos ese regalo que fue su lengua, el latín, una palabra tan importante, tan nuestra, por desgracia, provenga del germánico guerra y no del latín de bellum, bellum belli, neutro de la segunda. Aunque sí contamos con los adjetivos bélico, belicoso y beligerante. Es curioso. Bueno, pues yo ahora... Yo en este caso hubiera escogido un sinónimo, porque el castellano es muy rico en sinónimos. Contienda, conflicto, enfrentamiento. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por sus observaciones. Y ahora, si me lo permite... De nada, pero aún no he acabado. Ah, ¿no? No, porque al final dice usted drama y dramático de manera muy seguida. No. Yo en lugar de drama hubiera escogido tragedia. Sí, tragedia tiene fuerza. Tragedia viene del griego tragodía, palabra compuesta de tragos, macho cabrío, y oidía, oide, que es oda, canción, canto. O sea, que sería algo así como la... No, el canto del macho cabrío. Precisamente los griegos utilizaban esta palabra, tragodía, Miguel, para... Que sí. Que sé perfectamente lo que significa el término tragedia. En alguna medida, y por desgracia, todos
la sufrimos. No, pero etimológicamente, desde el punto de vista fonológico, quiero decir que la palabra tragedia... Que sí, don Miguel. Que todos sabemos que usted era una persona dotada para las lenguas. Vamos, que sabía griego, latín, inglés, alemán, e italiano. Todo un consumado políglota. Se olvida usted del vascuence y del danés, lengua que aprendí para poder leer al gran filósofo Kierkegaard. Afortunado usted que tuvo tiempo para dedicarse al estudio. Yo, durante mi carrera política, para lo único que tuve tiempo fue para enmendar errores. O como diría el ingenioso Hidalgo, el tiempo del que dispuse hube de emplearlo en desfacer entuertos. De todo tipo, además. Eso sí, me permití una expresión artística. Con éxito, por cierto, con éxito. Y esa fue la de la oratoria. Vamos, que hasta mis adversarios así lo reconocieron. Y llegaron a afirmar que preparaba concienzudamente mi discurso, cuando no es del todo cierto. Porque, don Miguel, muchos de ellos los improvisaba sobre la marcha. ¿Ah, sí? Pues lo hacía usted muy bien y con gran soltura, por cierto. Pues no crea, mi trabajo me costaba, ¿sabe? A mí el público siempre me impuso mucho. Era una persona tendente a la reflexión, de carácter introvertido, pero luego, no sé si por las circunstancias o por mi compromiso político, pues salí de mi caparazón, como quien dice, ¿no? Y me lancé al ruedo, si me permite el símil taurino. ¿Cómo no? Pero me resulta extraño pensar que un hombre que ocupó cargos tan importantes como ministro, presidente del gobierno e incluso presidente de la República, tuviera dificultad alguna en hablar en público. Pues la tenía, créame. ¿Por qué? Pues, insisto en que no sé muy bien por qué. Tal vez fuera por mi personalidad, una personalidad que se forjó en la infancia y en la juventud. Yo, don Miguel, de niño, fui un niño muy solitario, ¿sabes? Sí, muy solitario y además profundamente marcado por una temprana orfandad. Luego de adulto, pues, tuve algún que otro fracaso amoroso. ¿Quién no ha tenido un fracaso amoroso, verdad? Pues yo los tuve. Tampoco alcancé éxito en los pocos negocios que emprendí, ni el interés del público lector en mis comienzos literarios. Y créame, don Miguel, créame, en los inicios de mi carrera política tuve mis reveses. Bueno, que sí los tuve. Hasta en 2 ocasiones fui rechazado en mis pretensiones de ser elegido diputado por el Partido Reformista. Con decirle que hasta el amor lo hallé ya bien tarde. Pero después usted recuperó y aprovechó, y de qué manera, el tiempo hasta, digamos, su... Sí, dígalo, hasta mi muerte. Yo perdí la vida a los 60 años. Por un problema de corazón, ¿sabe? Sí. Como diría mi cuñado Cipriano, por tener un corazón tan grande que no me cabía en el pecho. Usted, sin embargo, don Miguel, tuvo más suerte, porque vivió hasta los 72, que no está nada mal. Sí, no me puedo quejar. Tuve una vida muy fructífera en mi Salamanca querida. Bueno, y en el Bilbao de mi niñez y mocedad. Pero hablando de política, que es muy ingrata, me gustaría saber si tuvo usted algún desengaño, alguna decepción al realizar cualquiera de sus cargos. ¿Algún desengaño? Alguno, ¿no? Muchos, por desgracia. Pero fíjese que el que más me dolió de todos fue el desengaño del problema catalán. Sí, porque si hubo una persona que luchara por los derechos de los catalanes, ese fui yo. Gracias a mí se aprobó el Estatut de Cataluña en 1932, a pesar de la oposición
de todos aquellos que decían que, bueno, que esto suponía el inicio de la destrucción de la unidad de España. Lamentablemente, no iban muy descaminados, ¿no? Bueno, pues, mis amigos los catalanes no se conformaron con su estatuto, ¿no? 2 años más tarde, Lluís Companys, el muy honorable presidente de la Generalitat, declaró unilateralmente el Estado catalán. La mare de Déu. Los catalanes y mis paisanos, los vascos, siempre han sido muy suyos. Naturalmente todos fueron encarcelados y el estatut suspendido. No fue hasta 1936, con el triunfo del Frente Popular, que sus derechos le fueron restituidos. Pero con el levantamiento de las tropas de África en el verano de ese mismo año, mis amigos volvieron a las andadas. Volvieron a hacer de las suyas, a hacer las cosas a su manera, por su cuenta. Asaltaron la frontera, la aduana, el Banco de España, Montjuïc, el Parque de la Telefónica, la Camsa, las minas de potasa, los cuarteles, qué sé yo. Con decirle que hasta intentaron conquistar Aragón, no le digo más. Ah, y crearon una consejería nueva, que fue la Consejería de Defensa. ¿Con qué intención, don Miguel? Pues ya se la puede usted suponer, con la intención de hacer ellos la guerra por su cuenta, que de alguna manera fue como no hacerla. Pero ahí no acabaron sus osadías y barbaridades. No. Idearon la fantasiosa expedición a Baleares, con el propósito de crear lo que ellos llamaron la Gran Cataluña del Prat de la Riba. Bueno, ¿y para qué seguir contándole? ¿Para qué? Bueno, sí, añadiré que tuvieron conversaciones secretas con el gobierno británico, a fin de conseguir de este que considerase a Cataluña nación neutral. Habráse visto mayor grado de deslealtad y de insolidaridad. Yo ya había dicho, tiempo antes, que el problema catalán perduraría como un manantial de perturbaciones y que era el síntoma agudo y doloroso de una enfermedad crónica del pueblo español. Por desgracia, el tiempo me ha dado la razón. Lluís Companys fue fusilado al término de la Guerra Civil. Las guerras sacan, y aquí se voy a emplear el verbo sacar, lo mejor y lo peor del ser humano. Pero déjeme que le diga una cosa porque no puedo callármela por más tiempo, y llevo mucho tiempo queriendo decírsela. No estuvo usted nada acertado cuando dijo aquello de España ha dejado de ser católica, porque lo único que consiguió entonces es que se le pusieran en contra los sectores más conservadores. Incluso yo, que he dado muestras de ser crítico con la Iglesia, precisamente en mi libro San Manuel Bueno Mar. Disculpe, don Miguel, disculpe que lo interrumpa. Pero mire, aquellas palabras mías fueron sacadas de contexto. Ocurre cuando a un periodista se le antoja agarrarse a una frase que le parece ingeniosa y sacar de ella un titular destructivo. Pues eso pasó con mis palabras. Mire, en aquella sesión parlamentaria en la que las posturas sobre Iglesia y Estado estaban tan enfrentadas, yo debía encontrar una solución de consenso. ¿Sí? Como fuera. Al final, pues no lo logré. Era necesario secularizar política y socialmente a una España atrasada si queríamos convertirla en un Estado moderno semejante a los de nuestro entorno. La Iglesia seguía aferrada a sus privilegios seculares. Y había una parte de la sociedad, concretamente las clases altas, que la apoyaban sin ambajes. Mire, yo como responsable político tenía que encontrar la armonía, buscar la armonía de postura y conseguir de una vez por todas que Iglesia y Estado pues fueran instituciones independientes y que marchasen
perfectamente por separado. Pero yo me opuse a muchos grupos de izquierda que lo único que pretendían era suprimir de un plumazo todas las órdenes religiosas. Recuerdo que incluso llegué a decirles, vamos a ver, ¿de qué sirve cerrar conventos de monjas que solo se dedican, vaya usted a ver el peligro, a hacer buñuelos? Finalmente logré que solo se decretase la expulsión de los jesuitas. Tampoco tuvo usted demasiada suerte con los militares, señor presidente. Vamos a ver, don Miguel. Pareciera por sus palabras que yo no tuve éxito en ninguno de los cargos que ocupé. Usted estará conmigo en que era una auténtica barbaridad que existiesen tantísimos generales. Es que había 800 generales, cuando realmente solo se necesitaba, como mucho, la 10ª parte. ¿Sí? En aquella España de entonces había 21.000 jefes y oficiales para un ejército de tan solo 118.000 hombres. Si esto no es una barbaridad. Bueno, ¿y para qué seguir contándole? O sea que con el ejército hemos topado, amigo Azaña. Pues sí. Por desgracia, sí. Mire, don Miguel, yo lo único que pretendía era modernizar un ejército que estaba anclado en el pasado. Pero con la llegada de la República, muchos militares, sobre todo jefes y oficiales, mostraron su desafección por ella. Bueno, y hasta tal punto que tan solo un año después, un general de prestigio como Sanjurjo protagonizó una intentona golpista. Por suerte fracasó. Y por ello fue condenado a muerte, aunque más tarde se le conmutó la pena. Pues bien, en el siguiente bienio republicano, el gobierno de turno decidió indultarlo. Vamos, excarcelarlo. Y cosas de la vida. Sanjurjo sería uno de los cabecillas responsables más destacados del golpe militar de julio de 1936. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de morir trágicamente en un accidente aéreo. Sí, en aquella época había demasiados accidentes aéreos. Y es lo que yo digo, que es menester tener los pies firmes en el suelo. Se impone el pragmatismo indefectiblemente. ¿No le parece, don Manuel? Vamos a ver. La verdad se ha dicho, don Miguel, es que yo creo que usted, encerrado en la torre de marfil de su universidad, no estaba muy al tanto de la realidad de los hechos, ¿eh? Mire, la vida es otra cosa. Sí, otra cosa. Yo como responsable político tuve que arrojarme literalmente al barro en más de una ocasión. ¿Y sabe por qué? Porque los problemas reales requieren respuestas, actuaciones reales. Sí, sin lugar a duda usted ha sido un gran pensador, pero permítame que le diga que sospecho que siempre se ha quedado en la pura teoría, en la barrera, vamos. Sí. Una cosa es criticar, muy fácil.
Otra bien distinta es ponerse el traje de faena y actuar. Creo que no comprendo a dónde quiere usted llegar. Ah, ¿no? Mire, vamos a hablar claro. Para que usted lo entienda, don Miguel, en aquella época usted representaba algo así como el espíritu de la contradicción. O dicho en Román Paladino, y por favor, no se ofenda con lo que le voy a decir, no pretendo ofenderlo. Usted era algo así como... sí, como una mosca cojonera. ¿Cómo dice? Sí, como una mosca cojonera. De esa clase de personas que cuando acuden a una reunión, a una tertulia, preguntan, ¿de qué están ustedes hablando? Que yo me opongo. Usted nunca apoyó a nada ni a nadie, ni nunca pudo permanecer durante mucho tiempo en un partido político, porque para poderlo hacer tendría que haber sido un partido político de un solo integrante, usted. El PU, el Partido Unamuniano. ¿Pero cómo se atreve? ¿Es que no se acuerda de cómo abrazó la llegada de la República? Deshaciéndose en elogios como hicieron, por ejemplo, Ortega o Marañón, para poco más tarde, y sin apenas darle tiempo a la institución de consolidarse, que eso es lo que más duele, soltar con ellos aquello de... No es eso, no es eso. ¿Y cómo quiere que reaccionáramos ante tanta pasividad por parte de la República, permitiendo todo tipo de desmanes, crímenes, quema de iglesias y una anarquía generalizada? Nadie tenía más esperanzas en la República que yo mismo. Yo siempre he sido un luchador, o más bien un soñador. Me opuse al dictador Primo de Rivera. Fui el azote, no lo olvide, de una monarquía corrupta e incluso fui al destierro a Fuerteventura a causa de mis ideas. Así que no me dé lecciones de compromiso político. ¿Al destierro, don Miguel? ¿Llama usted a aquello destierro? Pero si más parecieron unas vacaciones. Si hasta aprendió a montar en camello a sus años. Además, solo fueron 4 meses. 4 meses que usted dedicó pues, a ordenar ideas, a leer, a escribir, a hacer pajaritas y a hablar con los lugareños. Menudo destierro. ¿Acaso puede usted compararlo con el exilio que sufrieron años después miles de compatriotas? Fuera de ser sincero, no puedo decir que aquel castigo fuera demasiado insoportable. Pero se ha desviado usted del tema. Hablábamos de la República, que tras sus buenas intenciones mostró debilidad, cuando no connivencia, con aquellos que querían destruir la España que conocíamos. Lo de Calvo Sotelo fue la gota que colmó el vaso. Bueno, sí. No puedo negar que Calvo Sotelo era un político incómodo, molesto. Sí, que nos resultaba incómodo. Mas aquello fue un crimen execrable en el que yo no tuve nada que ver. ¿Ah, no? No. Pero usted no era, y corríjame si me equivoco, el presidente de esa idílica república. Vamos a ver, vamos a dejarlo bien claro. Mire, el gobierno de la República y yo como su presidente siempre estuvimos en contra de toda algarada violenta y abuso de poder. Lo que ocurre es que hubo grupos descontrolados, violentos, que estuvieron alentados por la derecha reaccionaria y también, sí, y también, ¿por qué no decirlo?, por la izquierda radical. Una izquierda que además pues no veía con buenos ojos que la República, según ella, fuese tan lenta en la aplicación de sus reformas. Y otra cosa, que además se proponía nada menos que la revolución sin paliativos. Como usted puede entender, todo esto fue un auténtico obstáculo para que pues, el gobierno funcionara correctamente y normalmente. Nadie, don Miguel, nadie supo entender lo difícil que era conseguir una transición pacífica de un régimen monárquico obsoleto a otro moderno y democrático como era el que representaba la República. O sea que, si lo he entendido bien, y colijo por sus palabras que usted era una especie de monjita de clausura. Usted fue responsable por acción u omisión
de todas las decisiones que se tomaban en su gabinete. Incluso hubo momentos que usted asumió de facto el cargo de presidente del gobierno. Nada se hacía en España sin su conocimiento y su consentimiento. Y además, todo el mundo sabía que usted tenía una especial inquina contra mí. ¿Cómo? ¿Qué está usted diciendo? Lo digo y lo rubrico. Jamás le perdonaré que me arrojara de mi rectorado salmantino, como un régimen que se proclamaba democrático y que se jactaba de fomentar la cultura y la educación, me arrojó de un plumazo, sí, de un plumazo, de un cargo que a todas luces me merecía. Pues ¿sabe usted por qué lo hice, don Miguel? ¿Sabe usted por qué lo hice? Porque usted, todo un rector magnífico, catedrático de griego, intelectual reputado y pensador universal, usted, sí, usted, apoyó sin reservas el golpe militar del general Franco. Sí, sí, sí. Usted fue una persona desleal. Un traidor. ¿Pero cómo se atreve? Le conmino a que retire esas palabras de inmediato. No es justo, ¿no? No me parece justo que a usted la historia lo haya tratado como a un héroe y a mí como a un villano. A menudo se han ensañado conmigo haciéndome responsable de todo tipo de barbaridades, de atrocidades. Y sí, es verdad que hubo momentos en los que me vi sobrepasado por los acontecimientos. Eran muchos los frentes a los que acudir y yo no supe o no pude dar más de mí mismo, ¿sabe? Pero yo abracé la política como una religión. Aún más, como si fuera mi propia familia. Eran tantas mis carencias afectivas. Y sí, di mi vida por España. Y terminé dando con mis huesos en un pueblecito del sur de Francia. Pero yo siempre procuré ser consecuente con mis ideas. ¿Acaso puede usted decir lo mismo, don Miguel? A menudo se me acusaba de decir una cosa y la contraria. Y puede que fuera cierto. Yo creo que se debía a esa dualidad que habitó siempre dentro de mí. Yo busqué el significado de las cosas, el significado último de la vida. Incluso busqué a Dios desesperadamente, esperando una señal que nunca llegó. Y sí, hubo momentos en los que tuve un miedo cerval a la muerte y que tenía verdadera hambre de inmortalidad. Pobre San Miguel, bueno mártir. No se burle de mí, se lo ruego. Mire, vamos a tranquilizarnos. Las personas formadas como nosotros, pese a sus diferencias, debían estar condenados a entenderse. Y además, aunque usted no lo crea, yo siempre le tuve cierto afecto y admiración. ¿De verdad? Sí, porque además de político, con cuyas ideas nunca estuve de acuerdo, usted fue un intelectual de renombre, con una importante obra a sus espaldas. Un notable traductor, bueno, y no digamos orador. Y Premio Nacional de Literatura.
y lo más importante para mí, usted fue presidente de esa noble institución llamada Ateneo de Madrid. Bueno, yo también fui presidente, pero por poco tiempo. Recuerdo las conferencias que di allí, con gran afluencia de público y aceptación. Oh, ¡qué tiempos! Ustedes quisieron hacer muchas cosas en poco tiempo y cometieron muchos errores. Pero no seré yo el que dude de su honestidad y menos de su valía. Y además, usted y yo tenemos algunas cosas en común. ¿Ah, sí? Dígame. Pues para empezar, los dos estudiamos en colegios de curas. Usted en Alcalá de Henares y yo en Bilbao. Aunque visto lo visto, algunos con más aprovechamiento que otros. Los dos sufrimos el zarpazo de la orfandad antes de cumplir los 10 años. Y eso marca la vida de cualquier persona. Y lo más importante, los dos fuimos varones monógamos. La verdad sea dicha es que, como ya le dije antes, don Miguel, yo encontré el amor ya bien tarde. Bueno, tan tarde que, fíjese, casi frisaba los 50 años. Y doblaba en edad a la que luego sería mi esposa. A Dolores, mi Lola. Hermana de ese genio de los escenarios que fue Cipriano Rivas Cherif. Él y yo éramos íntimos amigos y conocía a toda su familia. La verdad es que me enamoré de ella nada más verla, ¿sabe? Y usted dirá, o se preguntará, ¿por qué no se declaró entonces? Y yo, don Miguel, tengo que responderle que simplemente porque no me atreví. Usted ya sabe que yo nunca fui muy afortunado, muy agraciado físicamente. Vamos, que lo mío no fueron los encantos naturales. El caso es que mi amigo del alma se empeñó en que yo me tenía que declarar a su hermana. Y yo, pues armado de valor y caracterizado de cardenal, sí, de cardenal, ¿quién me lo iba a decir a mí? Para una fiesta en casa de los Baroja, me declaré a ella un 27 de febrero de 1929. Para sorpresa mía me dijo que sí. Claro, y como yo era ya tan mayor, decidimos fijar la fecha de la boda enseguida. Vamos, que lo hicimos tan solo unos meses después. La ceremonia se celebró en la iglesia de los Jerónimos. Sí, en la de los Jerónimos. Esa de tantas connotaciones monárquicas, porque allí se había casado 20 años antes el rey Alfonso XIII. Luego el banquete lo realizamos en el Hotel Rich y el viaje de novios lo hicimos a Francia y Países Bajos. Caray, con el rojo. Pues sí. Así que usted, don Miguel, también fue hombre de una sola mujer. Y tengo entendido que padre de una numerosísima prole, ¿verdad? Fernando, Pablo, Raimundo, Salomé, Felisa, José, María, Rafael y Ramón. Los tuve todos con mi esposa, Concha Lizárraga, la mujer de mi vida. ¿Solo 9 hijos? No perdió usted el tiempo. Y disculpe la chanza, don Miguel. En esta vida, don Manuel, hay tiempo para todo. Es cuestión de organizarse. Usted no tuvo hijos, ¿verdad? No. Yo, por desgracia, no los tuve. Pero ¿sabe lo que le digo? Que ahora casi que me alegro. Sí, porque visto cómo se sucedieron los acontecimientos, la verdad es que hubiera sufrido mucho por su suerte.
Tras la guerra, mi mujer, que era una mujer fuerte, de gran fortaleza, pudo rehacer su vida en el exilio en México. Y yo, pues, quedé para los restos en tierras galas. En fin. Don Miguel, ¿sabe usted que aún coincidimos en una cosa más, usted y yo? Sí, en un amor enfermizo por el arte. Creo que usted dedicó muchas horas a escribir y reflexionar sobre el tema. Vamos, que se convirtió en todo un gran crítico y teórico del arte, ¿verdad? Yo solo era un contumaz aficionado, un amateur. Sí. Pero es cierto que cuando era niño ya hice mis primeros escarceos con la pintura y con el dibujo. Además, en su Salamanca de adopción, usted pudo disfrutar de innumerables tesoros artísticos, ¿eh? Tiene que reconocerlo. Salamanca, Salamanca, renaciente maravilla, académica palanca de mi visión de Castilla. Oh, don Miguel, qué hermosísimos versos, por favor, ¿eh? Usted es un poeta sin par, nada que envidiarle a un Antonio Machado o a un Juan Ramón Jiménez. Y usted es un irredento zalamero. Pero es cierto que en Salamanca disfruté de sus joyas artísticas, de sus monumentos, de sus calles, de sus paisajes. Recuerdo con nostalgia aquellas largas caminatas a diario. También me gustaba actuar de cicerone para los amigos que venían a la ciudad. Recuerdo una visita muy especial de Beatriz Galindo. ¿Tan mayor es usted, don Miguel? ¿Cómo dice? No. Me refiero, qué disparate, a una periodista y crítico de teatro que utilizaba ese seudónimo, ese nom de plume. Sé de quién se trata. De doña Isabel Oyarzábal de Palencia. ¿La misma? Una gran mujer. Sí, la República la nombró embajadora en Estocolmo. Era una mujer muy singular. Vino a Salamanca a dar una conferencia en el Ateneo. ¿Cómo se llamaba? Sí, Mujeres del Pasado. Recuerdo que mantuvimos largas discusiones, distendidas unas y otras no tanto, porque yo mantenía que, a pesar de que las mujeres no tenían derechos, eran en realidad las que mandaban, sobre todo en mi familia. Para congraciarme con ella le dije que había una cosa en que las mujeres superaban con creces a los hombres. ¿Ah, sí? Sí, a la hora de escribir novelas. Anda, qué curioso. Sí, porque no hay novelista que compararse le pueda a la autora de Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas. Sí, claro. Emily Bronte, sí, ahí efectivamente lleva usted toda la razón. Bueno, es un caso parecido al que tenemos nosotros en España con la Pardo Bazán. ¿No le parece? Bueno, volviendo a la señora de Palencia, antes de volver a Madrid le regalé parte de mi colección de cocotología. ¿Qué? Viene de cocotte, que es pajarita en francés. Así bauticé el noble arte de plegar papelitos. Me acostumbré durante las guerras carlistas. Suena como la prehistoria. Bueno, porque pasaba mucho tiempo confinado allí. Pero volviendo al arte, sobre todo disfruté de la pintura. Recuerdo mis visitas a los maestros en el Museo del Prado. El Museo del Prado, claro. Por cierto, a propósito del Museo del Prado, ¿acaso usted no sepa que yo dormí encima de la maja desnuda? Explíquese, por favor. Vamos a ver. Cuando comenzaron los bombardeos sobre Madrid, al comienzo de la guerra, se hizo imperioso pues, poner a salvo las joyas de nuestra Pinacoteca Nacional. Con buen criterio se acordó pues, trasladar a un lugar más seguro, lejos de los bombardeos, todos estos cuadros. En su periplo por distintos lugares, recaló en una ocasión en el castillo de Perelada, donde yo me alojaba transitoriamente. Mire, los cuadros se colocaron en la planta baja y las mejores obras de Goya coincidieron con que se situaron justamente debajo de mi dormitorio. Yo por las noches en que me veía de conciliar el sueño, pensando en lo que le pudiera ocurrir a toda aquella riqueza. Me lo tomé de una manera muy personal, ¿sabe? Bueno, tan personal que en una conversación con el doctor Negrín
por aquella época, pues jefe del gobierno, le llegué a decir, mire, don Juan, el Museo del Prado es más importante que la monarquía y la república juntas. Y añadí, si le llegase a pasar algo a estas obras, o se extraviasen, por ejemplo, usted tendría que responder personalmente de ello pegándose un tiro. Eso le dije. Drástico. Hombre, vamos a ver, don Miguel, yo comprendo que la vida del ser humano es más importante que cualquier obra de arte, pero también es verdad, coincidirá conmigo, en que sin el arte la vida del hombre está vacía de contenido, ¿no cree? Me parece loable, incluso estimable, que se pusiera tanto empeño en preservar de la barbarie aquellas joyas artísticas. Lástima que no se pusiera el mismo empeño en impedir la quema de conventos y de iglesias. Le voy a decir a usted cómo me sentía yo entonces por lo que estaba sucediendo. Guerras, matanzas, quema de iglesias, ceremoniales, banderas rojas y estandarte de Cristo. ¿Por qué sucedía esto? Porque los españoles unos tenían fe en Lenin y otros en Cristo. No sé yo. No, le voy a explicar. Aquello sucedía porque los españoles no creían en nada, en nada. Estaban desesperados. Desesperado es una palabra que no tiene el mismo valor en otros idiomas. Desesperado es el que sabe que no tiene dónde agarrarse. Y como no cree en nada, le posee la rabia. Entre los unos y los otros se desangraron, se ensangrentaron, se envenenaron. Y lo que es peor para mí, entontecieron España, la España que proclamó a Franco su caudillo. Personalmente pensaba que era un buen hombre, juguete de la jauría de hienas que lo rodeaban. Pero después... Vamos a ver, don Miguel, sosiéguese. Se lo ruego, no merece la pena. Mire, ¿qué le parece si nos ponemos cómodos? ¿Quitarnos las chaquetas? Pero si estamos, no procede. Pero si estamos solos. No Venga, hagamos una locura como cuando éramos jóvenes. No sé. Pero vamos a ver, ¿usted que nunca fue joven? Que yo sepa, no. Pero bueno, sea. Vaya con los tiempos modernos. Mire, don Miguel, yo no puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero tengo que reconocer que lo admiro profundamente, sí, y lo respeto. Y que a ese ejercicio de sinceridad que ha tenido usted conmigo, yo quisiera responderle con otro semejante de mi parte. Mira, a mí no me sorprendió la violencia con la que actuó el levantamiento, con la que actuaron los sublevados. Pero lo que sí me sorprendieron fueron los crímenes que se cometieron en zona republicana. Sí, crímenes que fueron como un auténtico mazazo en pleno corazón de la República. Nunca olvidaré una fecha, ¿sabe? La del 22 de agosto de 1936. Yo me encontraba en Madrid aquella fatídica noche en la que una turba furiosa asaltó la cárcel Modelo y asesinó a un buen número de personas, algunas muy conocidas mías.
yo aquella noche hubiera querido morir. Sí. Que me mataran también. Lo siento mucho, don Manuel. Yo quería reformar, quizás era una pretensión por encima de mis posibilidades, la sociedad española, convertirla en una sociedad moderna y democrática, de hombres y mujeres libres, e iguales, pero iguales de verdad, de ciudadanos responsables y civilizados. Pero es que los hechos, yo creo que... Déjeme, por favor, que continúe. Yo quería elevar el nivel cultural, acabar con el analfabetismo secular de nuestra patria. Mire, mentiría si le dijera que no hubo personas y hechos que me decepcionaron profundamente. Sí, a lo largo de aquellos años. Y que no supe poner remedio alguno a ello. En cuanto a la guerra, pues pensaba y pienso que es un mal absoluto, sin mezcla de bien alguno. Es verdad que tal vez fue inevitable y que además subestimamos el levantamiento porque creímos que lo podíamos sofocar en pocos días. No fue así. Y luego cuando la guerra se inclinó claramente del lado del bando contrario, yo intenté pactar una paz honrosa con el enemigo. Pero hubo personas que se opusieron, ¿sabe? Sí. Como por ejemplo Juan Negrín. Una persona muy válida, muy válida, pero con la que yo nunca llegué a entenderme del todo. Pues Juan Negrín decía que no, que la guerra tenía que continuar, con la esperanza de que las naciones, alertadas por el peligro que suponía el naciente eje, nos apoyaran sin reservas y nuestra suerte cambiara. Pero no fue así. Mire, don Manuel, yo siempre me he considerado un hombre de paz. Pero al ver el cariz que iban tomando los acontecimientos con aquellas matanzas y anarquía, yo apoyé sin reservas, he de reconocerlo, el levantamiento del 18 de julio, pensando además que así se preservaba la civilización cristiana occidental. Pero me equivoqué. Ya. Y yo también he de reconocer que usted, aunque en un principio apoyó el golpe, luego supo rectificar. Y que además mostró un gran valor en el Paraninfo de su universidad. Exagerado mucho aquel discurso mío. Dije lo que dije sin medir las consecuencias. No, usted mostró un gran valor, sí señor. Don Miguel, ¿podría hacerme un favor? Sí, dígame. ¿Querría usted pronunciar de nuevo el discurso del 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca? No me pida eso, don Manuel. Pareciera que no hice en esta vida otra cosa que aquel dichoso discursito. ¿No prefiere uno sobre el Quijote que pronuncié un 31 de abril u otro sobre las letras hispánicas? Vamos a ver, yo no discuto, no niego que aquellos discursos pudieran ser también muy interesantes, pero es que llevo esperando una eternidad a oír ese memorable discurso suyo. No me pida eso. Pero si insiste... ¿Cómo? Bueno, muchas gracias, don Miguel. Pero antes me gustaría leerle una carta de una persona a la que no pude ayudar en momentos verdaderamente dramáticos. Don Miguel, soy la esposa del pastor evangelista y le voy a molestar una vez más. Se acusa a mi esposo de masón y en verdad lo es. Lo hicieron en Inglaterra
el año 20 o 21, me dice que consulte con usted qué es lo que tiene que hacer. Mi esposo, desde luego, no ha hecho política de ninguna clase. Lo hicieron masón porque en Inglaterra todos los pastores lo son, incluso el rey, que es el jefe de la Iglesia. En España he oído que lo son algunos generales. No sé lo que hay de verdad en esto. Creo que esto pasará al gobierno militar y quisiera que usted, cuando pudiera, se informase de algo o que me dé luz sobre esto. Perdone que le moleste hasta en la cama y pido que mejore su salud. Y doy gracias a Dios por toda la ayuda que usted nos ha prestado. Suya siempre, Enriqueta Carbonell. Ella era la esposa del pastor protestante Atilano Cocó, quien junto con Salvador Vila, ambos fusilados, eran dos de mis mejores amigos de Salamanca. Lo siento mucho, don Miguel. Veo que recordar aquellos tiempos pasados le produce mucho dolor. Mire, si no se siente con fuerzas, lo dejamos. Acabo de escuchar el grito necrófilo e insensato de viva la muerte. Esto me suena lo mismo que muera la vida. Y yo que me he pasado toda la vida creando paradojas que provocaron el enojo de cuantos no las comprendieron, he de decir, con autoridad en la materia, que esta ridícula paradoja me parece del todo deleznable. Como fue proclamada en honor del último orador, entiendo que fue dirigida a él, si bien de una manera excesiva y tortuosa, como testimonio de que él mismo es el símbolo de la muerte. Y otra cosa, el general Millán Astray es un inválido. No es preciso decirlo en un tono más bajo, es un inválido de guerra. También lo era Cervantes. Pero los extremos no sirven como norma. Desgraciadamente, hay hoy en día demasiados inválidos. Y habrá más, si Dios no lo remedia. Me duele pensar que el general Millán Astray pueda dictar normas de psicología de masas. Un inválido que no posee la grandeza espiritual de un Cervantes, que era un hombre, no un superhombre, viril y completo, a pesar de sus mutilaciones. Pues bien, un inválido que no posea esa superioridad moral se siente a menudo aliviado de ver cómo aumenta a su alrededor el número de mutilados. El general Millán Astray quisiera crear una España nueva, una creación negativa según su propia imagen, por lo que le gustaría una España mutilada. Señores, este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. Yo he sido siempre, diga lo que diga el proverbio, un profeta en mi propia tierra. Y os digo más, vencer no es convencer. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque para convencer necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Muy bien, don Miguel, muy bien. Estuvo usted magnífico. No, creo que se ha exagerado en demasía aquella intervención. Incluso se ha tergiversado mis palabras. Si bien es cierto que dije aquello de vencer no es convencer en el fragor del momento,
no me refería solo al bando ganador. Y además no era la primera vez que pronunciaba esa frase. Podría haberme referido al bando perdedor si la suerte le hubiera sido favorable. En realidad me refería a cualquier poder que impone su ley por la fuerza de las armas. Porque en las guerras y en las posguerras, el ejército vencedor arrasa con lo que entiende es su enemigo. Aquel día fue uno de los más amargos de mi vida, aunque no era mi vida la que me preocupaba, sino la suerte que pudiera correr mi propia familia. Lo entiendo perfectamente, don Miguel. Ese mismo día, por la tarde, acudí al casino como en tantas ocasiones. Al entrar percibí un ambiente hostil. Se había corrido la voz de lo que había sucedido en el Paraninfo y algunos de los presentes comenzaron a proferir insultos y amenazas contra mi persona. Mi hijo Rafael, que estaba jugando a los naipes, advertido de lo que estaba sucediendo, bajó las escaleras como una exhalación y agarrándome del brazo pretendía sacarme por una puerta lateral. Yo le dije, no, tu padre nunca saldrá por la puerta de los carros. Me refería a esa puerta de la Catedral Vieja por donde salían los estudiantes que no habían superado la prueba de grado para mofa y escarnio de sus compañeros. Pues bien, pese a la lluvia de insultos, nos dirigimos por las calles concurridas, apoyado en el bastón para no desfallecer, y finalmente llegamos a casa. A una casa de la que no volví a salir jamás. Siento mucho, don Miguel, que terminaran así sus días y que le volvieran a quitar a usted el rectorado. Paradójicamente, aquellos que lo confinaron en su domicilio luego asistirían compungidos a su entierro multitudinario. Una vez más se daba el trágico adagio de que España entierra muy bien a sus muertos. He de reconocer que usted con los años, con el tiempo, ha ganado en reconocimiento y admiración. Sí, yo no he tenido la misma suerte, ¿sabe? La verdad es que lo envidio, sí, lo envidio, porque usted pudo morir en su casa y ser enterrado en su Salamanca querida. Yo, sin embargo, pues, fui inhumado en tierra francesa y mi féretro cubierto con la bandera mexicana, porque no permitieron que lo hiciera con la bandera tricolor. Triste final para un hombre que amó la República y, sobre todo, a España por encima de todas las cosas. Lo sé, don Manuel, lo sé. Pero no porque lo viviera. Yo para entonces dormía el sueño de los justos. Mire, me conmueve que sea usted capaz de reconocer los errores del pasado. Y yo creo que usted es una buena persona. Y quién sabe si en otras circunstancias usted y yo habríamos podido ser buenos amigos. Estoy completamente seguro de ello, don Miguel. Bueno, y ahora sí, es a mí a que me gustaría pedirle un favor. Si está en mis manos. Bueno, este filólogo recalcitrante le diría que está en su voz. Me gustaría seguir escuchando el discurso que estaba pronunciando cuando lo interrumpí. Qui pro quo. Quid pro quo. Con mucho gusto, don Miguel. No voy a aplicar a este drama español
la simplísima doctrina del adagio de que no hay mal que por bien no venga. No, no es verdad. Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando ésta se acabe, como todos queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible. Y cuando la musa y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres y a otras generaciones, que les hierva la sangre iracunda y otra vez del genio español vuelva a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y escuchen su lección, la de esos hombres caídos magníficamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados ya en la tierra materna, no tienen odio, ni tienen rencor, y nos envían con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón.